Gracias por estar aquí con nosotros en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Yo soy Nacho Casas y estábamos platicando algo. Pancho es nuestro autor, ¿qué? ¿Qué más dijimos? ¿Qué dijiste tú, Bruno? Apapachado. Pancho Francisco Hinojosa, muchas gracias. No, gracias a ti, Nacho, y felicidades, acaba de ganar un premio de historia. De novela histórica. De novela histórica. Gracias. Sí. Bueno, ya que lo mencionó Pancho, el martes a las 5 de la tarde le vamos a presentar esta novela en el Salón Mariano Azuela. Pero vamos con Francisco Hinojosa, con Pancho Hinojosa, y déjenme decirles una cosa, muchachos. Pancho Hinojosa, el famoso, querido y apapachado escritor, ¿qué creen? Se vino a Guadalajara a golpe de calcetín. ¿Pueden creerlo? A rato le preguntamos a ver si es cierto. Y vino acompañado nada más y nada menos que de la peor señora del mundo. En el norte de Turambul había una vez una señora que era la peor señora del mundo. Así es que, muchachos, Bruno, ¿tú cómo te llamas? Valentina. Iker. Tengan cuidado, porque esa señora que trajo Pancho, que lo vino acompañando, amenaza con pellizcarlos, con zarandearlos, con jalarles los pelos, como uno de los personajes que le jaló tanto los pelos que quería que le quitara el último, ¿verdad? Y también les puede dar de picotazos con sus botas, que son largas y en forma de puntiagudas, pero no solamente a los niños y a los adultos. También la peor señora del mundo puede hacerles cosas terribles a los perros, a los gatos, a las cucarachas y a todo ser viviente que se atreva a cruzarse en su camino. Oigan, y si se quieren enterar de la guerra feroz entre las léperas y los mocosos, tienen que leer. Exactamente, léperas contra mocosos. Allí pelearán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo Dulcilinda Colorada, Reina Cristina de los Cielos y la señorita Chucha Torres contra los niños Dadito Procuna, la chica Arraigadas y Pacorro el Guapo. No se pierdan los detalles de la pelea del siglo en léperas contra mocosos. Oye, Pancho, ahí hay una grosería que tal vez no sea grosería, ni tal vez no sea mala palabra, pero es una palabra muy simpática. O son 3. ¿Cuáles son las 3 palabras que se dicen allí? Bueno, sí, una señora es muy grosera y se encuentran niños y les dice, tápense los oídos, le dice, eres un séptimo esdrújulo tácito. ¿Alguna vez les habían dicho así? Valentina, te habían dicho, eres una séptima esdrújula tácita. Bueno, pues esta señora sí lo decían, y lo decían con tal intención que eran las peores groserías que podían oír los niños. Muchachos, podemos conocer la fórmula del doctor Funes y acercarnos a la fuente de la juventud. Pero tengan cuidado, porque Pancho Hinojosa también vino con el ogro filantrópico Juan Domingo Águila y puede compartirnos las aventuras del audaz y valiente Lunes Feliz. Ay, es que saben que el autor se trajo a Guadalajara a una banda de buscalacranes. ¡Ay! ¿Quién tiene buscalacranes? Levántelo, por favor. Trajo a una banda de buscalacranes, acompañados del bravucón Melquiades y del debilucho Aníbal, quienes vienen comiendo a diestra y siniestra, ¿saben qué? Platillos dulces y salados con amadís de anís, amadís de codorniz. Ay, y tengo que confesar algo aquí en público, muchachos. Hay un verso de la literatura mexicana que me gusta más que ninguno. Es un verso que dice así: eres como Mary Poppins, pero más gordita. ¿De qué poemario es, mi querido Pancho? Se llama Poesía eras tú. Poesía. Pero tiene otro haiku ese poeta que dice:
Tu ombligo es el centro de tu panza. Ah, miren, yo les voy a decir, ese yo lo estaba leyendo solo en mi cuarto y las carcajadas se oían por toda la casa. Así todos me empezaron a preguntar, ¿pero qué estás leyendo? ¿Por qué te ríes tanto? Acuérdense, Poesía eras tú. Está en Almadía, ¿verdad, Pancho? Almadía. Oigan, y también Emma es otro libro que les recomiendo mucho. Y Pancho, no crean que vino solo a Guadalajara, como ya hemos dicho, vino con varios personajes, pero ¿qué creen? Se trajo hasta las gallinas del rancho de su abuelo. Y al principio les dije que se había venido en golpe de calcetín, pero a mí se me hace que dejó estacionado aquí afuera a un caballo blanco llamado Hoja de Papel. ¿Lo conocen? Si no lo conocen, búsquelo, está en el fondo también. Y bueno, ahora la novedad, lo que vamos a presentar el día de hoy y que Pancho se trajo bajo el brazo y que es nada más y nada menos que, vamos a decirlo todos, más fuerte, muchachos, como que sí desayunamos. 1, 2, 3. Inchi Farofe. Ese es un librazo, muchachos, divertidísimo, lleno de palabras nuevas, neologismos. Y también pienso que con este libro, los chavos y los no tan chavos ejercemos el derecho que tenemos todos de hablar como se nos dé la gana. Pancho, ¿te parece si leo un fragmento? No, ¿Sí? Por supuesto, me encantaría. Bueno, ahí les va, muchachos. Porque eres mejor que yo para leer. Bueno, ahorita lo vamos a ver porque yo también lo he visto y lo he oído leyendo y actuando en La Peor Señora del Mundo, con la terrible, con la fenomenal, con la maravillosa Orquesta Basura. ¿Verdad que sí? Bueno, muchachos, vamos a leer. Oye, está ilustrado por Rafael Barajas el Fisgón, que ha hecho mancuerna con Pancho en varios libros y la verdad es que las ilustraciones también son divertidísimas. Había una vez un niño de 10 años y medio llamado Oliver Valencia, que a sus compañeros de escuela, General Piripitache, les decía cosas así: Inchi Lorenzo, dame un trago de tu refresco. ¿Cómo le decía? ¿Verdad que sí? Luego decía: Inchi Roxana, ayúdame a hacer la tarea. ¿Cómo le decía? Inchi Roxana. Inchi Carmelo, préstame 10 pesos. Eso. Inchi Peter, invítame a comer a tu casa. Y a ver, dilo, Bruno. ¿Verdad que sí? Inchi Juana Margarita, ¿quieres ser mi Inchi novia? ¿Quién le puede dar una declaración de amor así a su novia? No. ¿Tú, Bruno, puedes repetirlo? Inchi, ¿cómo se llama tu novia, Bruno? No tengo. Bueno, haz de cuenta que tienes a una Juana Margarita. ¿Le dirías, Inchi Juana Margarita? ¡Eso! Y no solo le ponía el Inchi a sus conocidos, sino también a otras cosas de la vida. Inchi perro, lámele la mano a otro. Inchi sandía tan rica. Inchi mochila tan pesada. Inchi partido de fútbol. Inchi, 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 Inchi. La palabra Inchi para Oliver era una super palabra que pronunciaba cerca de 100 veces al día, aunque los domingos apenas la decía unas cuantas veces. Resulta que los domingos solía ir a comer con sus abuelos y a ellos no les gustaba mucho que su nieto consentido dijera: Inchi abuela, qué delicioso está tu Inchi espagueti. ¿Alguna abuelita que esté aquí ha escuchado que su nieto le diga qué harían si le dice Inchi abuelita? Y dice ella, ¿qué le harías? Inchi chamaco. Bueno, hay otro libro que no mencionamos, ¿verdad? Ahorita lo vamos a platicar. A ellos esa palabra les sonaba como un insulto a sus abuelos. Tanto se enojaron con él que amenazaron con no volverlo a invitar a comer si volvía a expresarse de esa manera que ellos consideraban inadecuada. Deberías de disculparte por usar esas palabrotas, le dijo un día a su madre. En primer lugar es solo una y en segundo es más bien una palabrita. Así, en chiquito, un diminutivo, 5 inchis
tras, I-N-C-H-I, inchi. Pues tú decides. Entre dejar de comer los platillos preparados por su abuela y dejar de decir la palabra inchi, Oliver se decidió por lo segundo. Sin embargo, no se sentía del todo a gusto al decir: querida abuela, ¿me sirves por favor un plato más de tus exquisitas tortitas de pollo? Hasta que encontró la manera de comportarse bien, sin que los demás se dieran cuenta de que para él todo era inchi. Decidió cambiar la palabra prohibida por sus abuelos por otra que le gustó más. Y así empezó su nueva vida. Primero en la escuela. ¿Cuál fue esa palabra? Más fuerte, muchachos. ¿Cuál fue esa? Farofe. Farofe, Lorenzo, convídame de tu torta. Farofe, Roxana, ¿me ayudas a hacer la tarea de mate? Farofe, Carmelo, suénate los mocos. Ay, Farofe, Peter, te invito a mi cumpleaños. Ay, Farofe, Juana Margarita, ¿quieres ser mi Farofe novia? Sus compañeros no entendían lo que quería decir su nueva palabra, pero la aceptaron porque les parecía graciosa. Los papás y los abuelos de Oliver estaban felices de que ya no echara el inchi por delante a cada minuto, pero también estaban preocupados por no saber qué significaba su nueva palabra, farofe, 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 hasta que su mamá le preguntó: ¿qué quieres decir con que el arroz está muy farofe? Ay, farofe es lo mismo que inchi, pero como a los abuelos no les gusta que les diga inchi al delicioso espagueti de la abuela, pues ahora le digo farofe. ¿Y se puede saber qué significa para ti inchi o farofe? Pues muchas cosas. Me la pones difícil. Puede ser que algo me guste o no, que una persona me caiga bien o me caiga mal, que el arroz que haces con zanahoria quede rico o espantoso. O sea, creo que habrá que platicar con la psicóloga de la escuela. Ay, he ido varias veces con la farofe, señorita Telles. No le digas así. ¿Por qué? Me cae muy bien. Mientras tanto, la palabra farofe se hizo popular entre los compañeros de Oliver y muy pronto entre todos los alumnos de la Escuela General Piripitache, sin que nadie tuviera la menor idea de lo que significaba farofe, 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 farofe. Si ustedes quieren saber qué pasa en esta historia, ¿qué es lo que tienen que hacer? Continuar leyendo. ¿Cómo se llama? Y le damos un fuerte aplauso a Pancho Hinojosa. Oye, Pancho, a mí me gustaría que nos dijeras algo acerca de cómo empezaste a crear inchi farofe, estas palabras inventadas que funcionan tan bien entre los niños de todas las edades. Aquí vemos chavos chiquitos, pero también chavos grandes, y a todos nos gusta y nos divierte. ¿Cómo empezaste a escribir inchi farofe, Pancho? Bueno, lo empecé, la idea surgió hace 15 años. 15 años, o sea, los niños que están aquí no habían nacido. Y yo ya tenía la idea de publicar un libro que se llamara, ¿saben cómo? Pinche. No, pinche. Ni modo, tápense los oídos. A ver, los niños que están aquí, ¿quiénes han dicho alguna una grosería? Los niños. Bueno, ok, los niños que están aquí, ¿quiénes han escuchado groserías? Todos, ¿verdad? Todos, pues sí, todos. Bueno, esa palabra, pues no es tampoco tan mala. Si la vemos en el diccionario, ¿saben qué significa? Ayudante de cocina. Pero si le decimos a un ayudante de cocina aquí en México, oye, pinche, se va a enojar con nosotros. Pero no en otras partes de América Latina y no importa. Bueno, yo dije, voy a publicar un libro que se llame Pinche para niños. Pero yo dije, pues van a pensar que estoy loco en las editoriales. Y sí, lo piensan de todas maneras. Dice, ¿cómo quieren que publique un libro así? ¿Qué maestro lo va a querer leer a sus alumnos? ¿Qué padres de familia van a aceptar que sus maestros se lo lean? No, está mal. Entonces, 15 años estuve con esa idea hasta que se me ocurrió la idea de darle como una vueltita a la palabra, pero que todos supieran
que se refería a lo mismo. Entonces por eso me ocurrió el Inchi. Y ya ahí empezó a nacer la historia de Inchi, que de todas maneras molestaba a los abuelos y a los papás, no los hacía sentirse muy cómodos. Y aquí viene otra cosa, la invención de las palabras. No sé si aquí, entre los niños que hay aquí, o entre los adultos, que recuerden cuando hayan sido niños que hayan inventado palabras. Yo sí. Yo cuando era niño, le decía a alguien que me molestara, le decía, vete a la bilichona. A la bilichona. Hasta que mi mamá un día me dijo, oye, ¿y qué es la bilichona? Yo le dije, pues es Ciudad Universitaria. Yo iba a Ciudad Universitaria cuando era niño porque mis abuelos eran amigos del director de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional. Entonces yo iba a los ensayos, entonces conocía la Ciudad Universitaria muy bien. ¿Y por qué le puse bilichona? No tengo la menor idea. ¿Y por qué les decía a todos, vete a la bilichona? O sea, vete lejos, porque quedaba lejos. Entonces, bueno, las palabras las podemos inventar. Esa, claro, no llegó a los diccionarios, no hay ningún diccionario que defina la palabra bilichona. Pero tenemos la capacidad de inventar palabras. Casi siempre, yo recuerdo, veo que muchos niños le dicen, por ejemplo, a los abuelos de distintas maneras. Es raro que abuelo, abuela, pero de pronto encuentras unas palabras, titi, ¿por qué titi? O así, hay muchas palabras que cada quien inventa y los niños les suena porque lo pueden decir y tienen la capacidad de hacerlo. Ahora, yo escucho a niños hablar en las escuelas, voy a las escuelas y dicen palabras que, mira, me tapa los oídos. Pero no me importa, no soy así. Pueden decirlas y no asusto yo, pero de pronto sí se asustan los maestros y los papás. Entonces, bueno, esa es una parte de la idea de por qué inventé este libro. Oye, Pancho, yo sé que aquí hay un niño que conoce muy bien la definición de farofe. ¿Por qué no nos dices qué significa, Bruno? ¿Qué significa farofe? A ver, ahí te va el micrófono, Sarbano, espérate un ratito. Eso. Significa lo que quiera decir la persona que lo está diciendo. ¿Verdad? Sí, eso es justamente. Oye, pero eso, ¿qué le puede pasar? No están por aquí, pero sí están por aquí, están en la feria. Los señores que se dedican a hacer los diccionarios, que son los académicos de la lengua. ¿Qué sucede cuando esos señores que se dedican a hacer los diccionarios de la lengua, del español de México, ven que en la calle están diciendo, oiga señor, ¿sabe dónde queda el Farofe Museo de Antropología? ¿Sabe cuánto cuesta la Farofe entrada a la FIL Guadalajara? Y entonces ya todo el mundo la usa y los señores que hacen los diccionarios pues tienen que definirla. Dicen, ¿qué significa Farofe? Pues sabe. Entonces envían a un detective de la lengua a buscar al niño que inventó la palabra y le preguntan, ¿qué significa farofe? Pues lo que usted quiera. ¿Cómo que lo que usted quiera? Sí, puede darle el significado que usted quiera. Nosotros somos responsables de hacer el diccionario y no podemos poner en el diccionario una palabra que diga farofe. Significa lo que el hablante quiera decir. Bueno, y eso, fíjense que tiene un antecedente. Yo alguna vez traté de leer francés y no se me dan las lenguas. Yo soy monolingüe, nada más español. Pero bueno, hice mis intentos y estaba yo ahí leyendo una novela de un francés que se llama Raymond Queneau. Y hubo una palabra, iba con el diccionario muy a menudo, y había una palabra que no le entendí nada. Fui al diccionario del francés y decía, palabra que aparece en la novela tal del autor francés Raymond Queneau. Esa era la definición. Entonces, esto también estaba dentro de mi conciencia, es decir, inventar una palabra
para que no signifique más que algo dentro de un contexto, bueno, pues puede estar bien. Ese es así. Oye, Pancho, entonces estamos muy contentos porque estamos viendo el nacimiento de una palabra que seguramente algún día estará en el diccionario de la lengua española, ¿verdad? Farofe, palabra que viene en Inchi Farofe, ¿verdad? Está padrísimo. Estamos muy contentos y nos divierte mucho. Fíjense que hablando de estos personajes, estos académicos que pensamos que vienen muy duros y muy en tono de detectives, Pancho los pone en pantuflas. Y entonces uno trae unas pantuflas de qué, tú ya lo leíste, ¿verdad? ¿Unas pantuflas de qué? Uno tiene de conejo. De conejo. Otro de cocodrilo. Otras normales naranjas. Solo había uno que traía tenis, ¿verdad? Y además las ilustraciones de Rafael Barajas el Fisgón, pues aquí las podemos ver y están increíbles. Pero hay otra palabra que a mí me gusta mucho y que creo que funciona y nos divierte, y que es el nombre de la escuela. ¿Por qué le pusiste General Piripitache, Pancho? Ay, bueno, pues la verdad no sé quién inventó esa palabra, pero es una palabra inventada, por supuesto. Y la inventó alguien de mi familia. Porque el chat que tenemos de toda mi familia, que es bastante amplio, se llama Piripitaches. ¿Cómo ven, muchachos? No sé quién de todos lo inventó, pero a alguien se le ocurrió. Y en mi familia sí hay gente que también se dedica a inventar palabras. Pues hace rato mencioné también algo que me parece muy importante, y es que todos tenemos derecho, y además está increíble que podamos inventar palabras, que juguemos. Yo creo que esa es una constante en tu obra, Pancho, que siempre hay un juego permanente en estas y en todos sus textos. Siempre hay un juego, incluso en los textos para adultos, que son muy divertidos, o como en el poemario que mencionamos. Y aquí tenemos este derecho de hablar como se nos dé la gana. Aquí lo ejercemos en Inchi Farofe, y por eso me da muchísimo gusto pues que me hayan invitado a compartir esta charla con uno de los autores pues más apapachados, más queridos, y a lo mejor podemos inventar alguna palabra para definir el cariño que sentimos o lo que sintamos, ¿verdad?, por Pancho Hinojosa. ¿Qué palabra inventarían ustedes, muchachos? Piensen alguna rapidísimo. ¿Alguien quiere decirnos alguna palabra inventada? ¡Eso! ¡Muy bien! Ya tenemos a dos. Los grandes también, no se hagan guajes. ¿Te gustan los escorpiones? Esa es una pregunta, que si le gustan los escorpiones. Ahorita respondemos. ¿Tú qué palabra inventada podrías decirle a Pancho para expresar pues lo que sentimos por él? El cariño, la admiración. Una palabra para el cariño es mutuo, pero les voy a contar la historia de dónde saqué esa palabra, porque me acuerdo que una vez, no me acuerdo a dónde había ido de viaje, pero me acuerdo que llegué a un hotel, creo que a Ciudad de México. Yo no soy de aquí de Guadalajara, soy de Veracruz. Estaba llegando a la ciudad de Jalapa y ya estaba a unas cuadras de mi casa, y les digo a mis papás: oye, te esmuto, porque me acuerdo que en la recepción donde te entregan las llaves y pagas y todo, dice estimado cliente, y yo no me acordaba de la palabra estimado, ¿sí? Y ya entendí que estimado era algo así como te quiero, ¿sí? O algo por el estilo. Y entonces le dije te esmuto, ¿sí? Y en lugar de te estimo. y no sabía bien la palabra, y entonces fue que se me ocurrió en ese momento la palabra. O bueno, más bien fue una confusión. Oye, Bruno, muchas gracias. Entonces le podríamos decir esmuto Pancho, ¿verdad? Si por ahí te gritan esmuto Pancho Hinojosa, ya sabemos qué quiere decir estimado, ¿verdad? Ándale. O lo que cada quien quiera, depende de la entonación, ¿verdad? Claro. ¿Alguien más? ¿Alguna palabra inventada que se les ocurra? Mira, ya tenemos a una niña más grande. Hola, yo en prepa inventé una palabra que era piramiescálido, y era como un sentimiento de mucha emoción y euforia. ¿Cuál es? Otra vez, dinos. Pirami es cálido.
Piramiescálido. Porque había un lugar, bueno, hay un lugar aquí en Guadalajara que es una pirámide y me gustaba mucho ir y sentía como que esa era la emoción que representaba. Muy bien. ¿Y cómo te llamas? Paula. Muy bien. ¿Cómo ves, Pancho? Ah, allá atrás también tenemos a alguien que ha inventado o quiere inventar. Ustedes las pueden inventar ahorita, muchachos. Hola, buenas tardes. Pues la palabra que mis hijos usan mucho es nerviosionado. Cuando se sienten nerviosos y emocionados y no saben cómo expresarlo, mamá, estoy nerviosionado. Me acuerdo, y les gusta mucho del cuento de Inchi Farofe. Ese me queda perfecto, porque yo soy más nervioso. Sí, yo soy como un cable eléctrico todo el tiempo. Alguna vez fui con el doctor y le dije, oiga, no, es que soy muy nervioso, pero por favor no me lo quite. Muchas felicidades por todos sus libros y sus éxitos. Gracias. Gracias. A ver, ¿quién más? Ah, acá. Hasta adelante. Hola, buenas tardes. Pues la palabra que yo tengo en mi familia inventada por un primo es poponqui. Poponqui, sí. Nosotros nos apellidamos Romero y somos las poponcas, los poponquis, porque mi primo de chiquito todo era poponqui. Su papá era poponco, sus hermanas eran poponcas, él era el poponqui porque era más chiquito, pero todo lo pedía como poponqui, el biberón, poponqui, y desde que éramos chiquillos somos de la edad de él y yo, y todos éramos poponqui, y cuando le queremos echar carrilla, nos juntamos, poponqui, y ya está grande y se enoja. No me digas así, poponqui, y somos los poponquis. Pues ahí está, esa es como una muestra así de la capacidad y de la libertad que tenemos todos los hablantes de inventar las palabras que se nos peguen para comunicar, siempre y cuando nos comuniquemos, claro. Si decimos una palabra así que nadie entiende aquí, pues, pero si empezamos a darle como un significado de comunicación entre un grupo y quizá ya entre más, bueno, entonces muy válido. Oye, Pancho, los académicos no quieren. Aunque los académicos en pantuflas, ¿verdad? En pantuflas. Fíjate que yo te sugiero que le lleves este libro y para que no se sienta que ya está muy grande y que ya no puede jugar con las palabras, pues se lo lleves y veas que es un acierto y que todos aplaudimos aquí y le aplaudimos a él y que ustedes lo trajeron por inventar esa palabra que es muy particular para tu familia y que se vuelven también palabras entrañables, ¿verdad? A ver, muchachos, ¿alguien más quiere compartirnos alguna palabra inventada, Bruno? Y también hay allá atrás. Yo una vez me acuerdo que me parece que era un Chedraui, un supermercado. Me acuerdo que veía un pan de caja, como el Bimbo, ¿sí? Pero le dije a mi mamá, mira, pan Bimbo. Me dice, no, ese no es Bimbo. Le digo, entonces es Pimbumbi. Muy bien, allá atrás alguien más. Creo que había levantado la mano a alguien. A ver. No. Pero ahí atrás sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo la palabra que inventaría para definir la obra de Pancho Hinojosa sería pacholabra, apapachos a través de la palabra. Pacholabra, apapachos a través de la palabra. Lo bueno es que todo está quedando grabado, ¿verdad? Y después lo podremos ver en las redes de la Feria y del Fondo, ¿verdad, muchachos? Sí, Sandrita, nuestra querida coordinadora y amiga, Relaciones Públicas, todo hace Sandra. Muchas gracias. Oye, Pancho, regresando a Inchi Farofe, ¿qué te ha pasado? ¿Qué experiencias has tenido a partir de que publicaste este libro, Inchi Farofe? ¿Te han dicho algunas otras cosas como lo que estamos haciendo acá? ¿Cómo te has sentido? Pues extrañamente yo siempre lo pensé que era para niños como de mínimo 10 años, pero ya he estado con niños de preescolar leyéndoles Inchi Farofe y ha funcionado. Funciona muy bien. Sí, estuve en una escuela recientemente, pero también estuve en una feria del libro, ya no me acuerdo dónde, porque he ido a 12 ferias del libro en los últimos mes y medio, y en algunas sí me pusieron así a puros chiquititos de preescolar, y pues ni modo, estamos hablando del libro Inchi Farofe, y pues bueno, también escuchan las cosas, las intuyen, las saben. Sí, bueno, yo entre otras cosas también soy narrador cuentacuentos del Fondo de Cultura Económica y en las librerías, aquí tenemos una afortunadamente, y en la Ciudad de México también y a lo largo del país y las librerías Educal también.
particularmente en la Rosario Castellanos de la Ciudad de México, van niños de primera infancia, los más chiquitos, y presentamos este también. Y la reacción de los niños era de carcajada tras carcajada tras carcajada, y no solo eso, salieron diciendo inchi, inchi, farofe, farofe, inchi, inchi, farofe, farofe, inchi, inchi, farofe. O sea, los policías se quedaron así, ¿qué les pasa a estos niños? Y sus papás, y todos pues muy contentos, porque yo creo que es el gozo de la lectura, de las letras, de la literatura. Sé que algunos de ustedes son admiradores, fans, Pancho, apapachos, como dijimos por allá atrás, y seguramente querrán hacerle alguna pregunta o comentario a nuestro escritor, a nuestro querido Pancho Hinojosa. ¿Alguien quiere comentar algo, ya sea de Inchi Farofe o de... ¡Ay! Acá tenemos a un jovenazo. ¿Cómo te llamas, me habías dicho? Ah, Iker, exacto. A ver, Iker. ¿Te gustan los alacranes? Pues bueno, mira, gustarme no, pero conviví con muchos alacranes. Yo vivía en Cuernavaca, que queda fuera de la Ciudad de México, y alguna vez nada más en el estudio en el que vivía, en un solo día, me encontré más de 20 muertos, la mayoría. Había uno que otro vivo, pero muertos. Y había ahí un pequeño estanque también, y de pronto también un día como que se metían ahí, se ahogaban, y me encontré varios en un solo día. Y conocí a un niño a quien está dedicado ese libro que se llama Busca Alacranes, que me decía, tenía como 7 años, me decía, te apuesto a que si levanto esa piedra encontramos un alacrán. Levantaba la piedra y había un alacrán. Y no nada más eso, los tomaba por la cola y los ponía en otro lado. Tenía 7, 8 años. ¿Qué tal? ¿Cómo ves, Iker? Pero a mí sí me dan miedo. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Aprovechen, muchachos. ¡Ah! Muy bien, muchas gracias. Yo quiero preguntarle cómo un escritor con una cara tan seria puede escribir historias tan divertidas. ¿Puede escribir qué? Historias tan divertidas. ¿Tengo una cara muy seria? ¿Sí? Bueno, voy con el primer cirujano plástico que pueda. Pues no, yo me la paso riéndome. A lo mejor ya por eso ya estoy todo así, porque ya me he reído mucho. Pero me encanta reírme, me encanta jugar. Y eso es así lo que me hace escribir estas historias. No nada más para niños, también para adultos. Oye, yo creo que a lo largo de... Pues yo tengo la fortuna de haber leído varios de los libros, probablemente no todos, porque ahorita estamos presentando Inchi Farofe, pero Pancho trae uno bajo el brazo y el otro bajo el otro brazo y el otro en el zapato, porque es un escritor muy prolífico, pero me precio de haber leído pues buena parte de su obra. Y hay una constante que es el humor, y es el humor inteligente, porque no nos hace reír con textos o situaciones elementales, nos hace reír con situaciones, con textos, con neologismos, como en este caso, muy afortunados. Entonces, yo creo que nosotros conocemos a los autores a través de su literatura. A lo mejor somos en la vida real, pues no nos gusta andar baile, baile, brinco y brinco, pero a través de su literatura los conocemos al derecho y al revés, y yo siento que Pancho adentro es un cascabel, un polvorín, un personaje lleno de alegría y de humor que está a lo largo de toda tu obra, Pancho. Eso nos da un gusto enorme, porque nos paramos en una librería y vemos Francisco Hinojosa, lo compramos con los ojos cerrados, ¿sí o no? ¿Verdad? Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta? Allí tenemos micrófonos, Arpana. Gracias. Bueno, primero que nada, muchas felicidades. Yo soy una de esas niñas que creció justo leyendo estos libros. Un poco mi pregunta es... viendo cómo la tecnología, internet, los videojuegos ya son una parte muy importante de los niños ahora, ¿cómo ha ido cambiando esta narración de historias, estos pues contenidos a lo largo del tiempo, a lo mejor de los libros que a mí me tocaron? ¿Cómo han ido cambiando? O si pues siguen siendo historias universales que no importa pues cómo han ido cambiando los niños y siguen siendo igual, no sé. Pues mira, hace 30 años...
pues se pensaba que lo único que podían leer los niños, bueno, en México, ¿no? Que lo único que podían leer los niños eran historias de castillos, duendes, príncipes, princesas, animales, fábulas. Pero hoy en día ya descubrimos que el niño es capaz de leer muchos otros temas que antes pensábamos que eran muy pesados, que no. Y nos dimos cuenta también que el problema no es el tema, el problema es el tratamiento que el escritor le da al tema. Hace 30 años pues no existían en México escritores de libros para niños, muy poquititos, y los que existían más bien eran ñoños, que siempre pensaban que los niños solamente entendían todo con diminutivos, la mariposita y el cucuyito y el zapatito y todo con ito, ita, ¿no? Y ahorita descubrimos que no, que los niños son exigentes, inteligentes y que son capaces de leer libros bien escritos, siempre cuando están en eso, bien tratados, y eso ha cambiado nuestra concepción del niño y nuestra concepción de la literatura. Y ahora los temas son tan duros como, no sé, desde el divorcio, la muerte, las desapariciones forzadas, las migraciones forzadas también, son muy amplios los temas, ¿no? Yo quiero decir, ay, qué bueno, no, tú, primero ustedes, eso, ya al ratito yo digo algo, viene. Gracias. Yo vengo de Mexicali, Baja California, y por allá en las bibliotecas se utiliza mucho el cuento de la peor señora del mundo para hacer fomento a la lectura, y lo compartimos con todos nuestros usuarios. Y un día una pintora local de San Quintín hizo las figuras de la peor señora del mundo grandototas, y a mí se me hizo muy padre tomarme una foto con ella y publicarla en mi Face. Y me empezaron a escribir que ese libro fomentaba pues un tema que es como la exclusión, como que el bullying, como que todas estas cosas que queremos, de las que queremos proteger a nuestros niños. Y lo que contestaste tú hace un momento, no se me ocurrió en ese momento contestarle, pero ahorita lo pienso que va muy al caso de cómo nosotros tratamos los temas con los niños. Nada más ese era mi comentario. Muchas gracias. Oye, Pancho, bueno, déjenme decir algo a propósito de la peor señora del mundo. Yo sé que Pancho llevó la peor señora del mundo a una y a otra editorial. Y en el Fondo de Cultura Económica hace más de 15 años, porque creo que hace unos 4 o 5 años celebramos los 15 años de la peor señora del mundo con su vals y toda la cosa, porque la literatura infantil en México, y sí lo tengo que decir, se divide en antes y después de Pancho Hinojosa, en antes y después de La peor señora del mundo, que es un texto clásico, no solamente de la literatura mexicana, de la literatura. Y la verdad es que es un gozo continuado leerla una y otra vez y encontrar diferentes lecturas. Y pues por eso me da un gusto enorme el día de hoy también estar presentando Inchifarofe, porque sé que no es tu primer libro, pero sí es un libro emblemático y Pancho ha seguido insistiendo, tiene algunos otros. El día de ayer presentaste uno que, ¿cómo se llama, Pancho? Se llama Profesores, Tiranos y otros pinches chamacos. ¿Cómo ven, muchachos? Profesores tiranos. Es para adultos, es para adultos. Pero también tienes el manual para corregir adultos malcriados. Y a niños malcriados. Y a niños malcriados, ¿verdad? Bruno, ahora sí creo que levantaste la mano y también alguien más. Muy bien, por allá hay varias manos levantadas para que aprovechemos el que podemos charlar con Francisco Hinojosa. Bueno, buenas tardes. Yo quisiera saber de dónde sacaste tu pasión para escribir y para escribir cuentos para niños especialmente. Pues mira, la pasión por escribir nació de la pasión por la lectura. Empecé a leer muy tarde, cuando era niño. No había los libros que vemos ahora, estaban muy escondidos, escritos en un español de España, o muy ñoños, así con puras maripositas y cucuyitos, como les decía, difíciles de encontrar, mal diseñados, mal ilustrados. Entonces yo no leía más que cómics, eso sí me gustaba. Y cuando empecé a leer fue como a los 16 años, y me gustó tanto la lectura que con el paso del tiempo, con el paso de los años, digamos 2 años después, dije, pues si me gusta tanto leer,
¿por qué no escribir? Y ahí fue cuando empecé a escribir. Y después ya empecé a escribir poesía y algunas reseñas de libros. Y ya después alguien me pidió que escribiera unas adaptaciones de leyendas de espantos de la época de la colonia y de mitos de la creación prehispánica, como para niños de 10 a 12 años. Y ya salió muy bien. Uno se llamó El Sol, la Luna y las Estrellas, y el otro La Vieja que comía gente. Los publiqué, les fue también a los editores, que después me dijeron a mí y a otros autores que no escribían libros para niños, pero que pues, eran autores también. Dijeron, oigan, queremos hacer otra colección de cuentos para niños como de 10 a 12 años, con la única condición de que cada uno de los cuentos esté ubicado en una etapa de la historia de México. Y a mí me tocó la primera mitad del siglo XX. Y entonces, bueno, me dediqué a estudiar un poco la época y escribí un cuento, y ese cuento se llamó A Golpe de Calcetín, que, ¿está por allá? Aquí está. Que tardé, perdón. que lo publiqué hace 37 años. Fue el primer libro que escribí original, digamos. Y que está padrísimo, muchachos, es muy recomendable. ¿Quién más había levantado la mano por allá atrás? Exacto, tenemos una mano. A ver. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es si alguna vez dentro de todas las cosas que has escrito, Francisco, ¿te has identificado más con algún personaje? Que digas, este personaje me describe a mí. Pues mira, de alguna manera hay alguien que me representa ahí, y es el personaje de A Golpe de Calcetín. Él se llama Paco. Yo me llamo Francisco, a los franciscos nos dicen Pancho o Paco. A mí normalmente me dicen Francisco o Pancho. Paco, de vez en cuando hay alguien, algún distraído que me dice Paco. Hoy me lo dijo alguien, por cierto. Y se apellida Pollo con Y, el personaje. Y mi verdadero apellido, mi apellido biológico es Pollo con Y, pero mi padre se cambió de apellido antes de que yo naciera, y yo ya nací en mi acta, ya dice Francisco Hinojosa. Entonces, para hacerle un homenaje a ese Paco Pollo que nunca existió, pues le tuve que dar forma aquí en este libro, y que es un niño que vive en una época muy difícil. Hay muchas huelgas en la Ciudad de México en los años 40, su padre se queda sin trabajo, cosa que no me sucedió, pero... Y los papás le dicen, tienes que ayudar al mantenimiento de la casa, toma este fajo de periódicos y ponte a venderlos en la calle. Y bueno, a mí es algo que hay detrás de esto toda una novela policíaca, y a mí siempre me ha gustado las novelas policíacas, entonces por eso me identifico un poco con él. Y con otro es con uno que sale en la fórmula del doctor Funes, porque ese libro nace de la verdadera historia de una vez que yo le regalé a mi hijo un telescopio, y digo que se lo regalé a él, pero en realidad me lo regalé a mí mismo, porque el que le interesaba ver las estrellas era a mí, y el mi hijo, en cuanto vio que no había nada en la luna, ni partidos de fútbol, ni selenitas, ni nada, empezó a usar el telescopio para otras cosas, como por ejemplo para pegarle a la pelota. O sea, era un bat, mi telescopio. Entonces ahí se me ocurrió esta historia también, y me divertí mucho, la disfruté mucho. A ver, aquí tenemos una pregunta o comentario. Muy bien. Sí. ¿Esto? Sí. Francisca, a mí me interesa saber cómo eliges a los ilustradores que están en tus cuentos, o la editorial te ayuda a encontrarlos, porque me parece que son parte sustancial para darle forma a la historia, y que también son parte del discurso que genera las imágenes que nosotros también reforzamos en nuestra cabeza. Pues yo siempre elijo al Fisgón, pero no siempre me dan chance de elegir. Hay veces que la editorial nos dice, nos queremos desmarcar del fondo, y de otra editorial, que es lo que leo, y mejor tener nuestros propios ilustradores, y ni modo, pues yo les tengo que dar el escritor que escriba, el ilustrador que ilustre, el vendedor que venda, y así. Entonces, pero una de las historias que me hacen pensar que el Fisgón es mi mejor ilustrador es un libro que se llama Amadís de Anís, Amadís de Codorniz, que es la historia de un niño que de tanto comer dulce se convierte en un niño de dulce, y sus compañeros se lo empiezan a comer. Bueno, eso tiene que ver con mi hijo, que yo le decía eso: oye, comes tantos dulces que te vamos a convertir en un niño de dulce y te vamos a comer.
Pues le escribí su cuento y ¿qué creen? ¿Dejó de comer dulces? No, para eso no sirven los libros, seguro. Pero yo todavía no conocía al Fisgón. Y un día, cuando lo conocí, yo iba con mi hijo y lo vio y se dio cuenta que lo había dibujado muy similar a él. Entonces, bueno, es como mi mejor traductor de imágenes. Llevamos como 15 o 16 libros juntos. Y todos con gran acierto. Y además, escuchar a Pancho y al Fisgón juntos, platicar y cotorrear y divertirse es maravilloso. Nos divertimos. Bruno. Hola, Francisco. Yo he leído a Aníbal y Melquiades, el de Ichi Farofe y La peor señora del mundo. Estoy empezando desde el Léperas contra mocosos. Y quisiera saber, porque en el de Aníbal y Melquiades, Aníbal es el malo, Melquiades es así como el sumiso que no se puede defender. También en Léperas mocosos entiendo que son las señoras, las léperas y los niños. Y los dos se pelean, al igual que en Aníbal y Melquiades. Y en el de La peor señora del mundo también es la peor señora del mundo contra el pueblo en Estambul. En el de Ichi Farofe no sucede eso. Pero ahí encuentro esa relación entre esos tres libros. ¿Por qué es que pasa? ¿Por qué pasa que no hay...? No, porque es que en esos tres libros hay dos grupos, están divididos y los dos se pelean. Bueno, aquí también están un poco divididos, así los académicos de la lengua no están muy contentos con el niño, ¿verdad? Y también hay un poquitito así de revancha entre los abuelos y el niño al principio, porque pues no le gusta y dicen, ahorita vuelvo a invitar a comer, hasta que ya se reconcilian al final. Sí. Pero bueno, y sí, fíjate que normalmente en los cuentos para niños suele haber eso, un contraste entre buenos y malos, o entre gordos y flacos, o entre feos y bonitos, siempre hay algún contraste, ¿no? Entre la Blancanieves y la bruja fea, horrible. Entonces, bueno, suele haberlo, y entonces muy bueno tu comentario, muy farofe. Hay que ya todos empezar a usar esa palabra, muchachos, con más frecuencia. No sé si alguien más, pero yo quiero preguntar, hace un rato mencionabas, los libros no son para eso. ¿Qué tanto consideras que los libros son un instrumento que alecciona a las niñas y niños? Porque evidentemente en los libros trasladas un mensaje que quieres hacer llegar a tus lectores, pero ¿qué tanto los pones como ese instrumento que va a servir para aleccionar o trasladarles algo que debe ser? No, pues a mí no me gusta eso. Eso que se los dejo a los maestros y a los papás. Yo lo que me gusta a mí es contar historias y decir, la primera parte del libro está escrita por un escritor y la segunda está escrita por el lector, que le puede dar la interpretación que quiera. Yo nunca quiero leccionar ni dar moralejas ni nada por el estilo. Que sea, y se te platicaran las distintas interpretaciones que le han dado a La peor señora del mundo. Desde que dicen así un maestro, lo que quería el autor, lo que quiso decir el autor, es que para triunfar en la vida hay que engañar. Otro dijo, no, lo que está haciendo el autor es haciendo una referencia a una obra de los siglos de oro de Lope de Vega que se llama Fuenteovejuna y que dice, para solucionar un problema que atañe a toda una comunidad, lo mejor es ponerse de acuerdo y pelear contra ese mal, ¿no? Otra dijo que ese libro mostraba la corrupción de la niñez mexicana. Ay. Si vieran la carta que le escribimos el Fisgón y yo a esa señora. Oye, habrían de publicarla, seguramente será. Y hay otra interpretación que esa sí es más compleja, muy compleja, que le dieron un escritor y promotor de la lectura que trabajaba en Chiapas con niños tzotziles. Dijo, vamos a representar La peor señora del mundo en teatro. La vamos a traducir y la vamos a representar en la comunidad, pero primero, antes que eso, hay que discutirla, hay que saber de qué trata. Y se reunieron, no nada más 2 niños, sino los maestros, la comunidad, padres de familia, y dijeron, ¿por qué es La peor señora del mundo? Yo les digo porque es La peor señora del mundo, porque esto es una venganza que yo tuve contra una vecina que era muy mala, entonces dije, para vengarme de ella, le voy a escribir su cuento. Si hubiera sido señor, hubiera sido el peor señor del mundo. Pero bueno, dice, pero ¿por qué es señora y no señor? Dice, pues porque está en femenino y significa la guerra. Bueno, y esa muralla que hay, ¿qué es? Pues es el cerco militar. ¿Y la paloma? La paloma son los acuerdos de paz, los acuerdos de San Andrés. ¿Y el viejito? Es el consejo de ancianos.
Los niños no le van a entender esto, pero los papás sí. Le dieron una interpretación zapatista a un cuento escrito antes del levantamiento zapatista. Entonces, por eso, la libertad de interpretar un libro está también de parte del lector. No es el autor el que tiene que decirle, oye, tienes que aprender que con esto se debe hacer así. El manual para corregir a niños malcriados, ¿alguien lo leyó? Bueno, hay un manual para corregir a niños malcriados y otro para adultos malcriados. Se basó en un manuscrito de un cura del siglo XIX que decía qué es lo que debe hacer un niño. Por ejemplo, debe obedecer a sus padres. Y para decirle, obedece a tus padres, pues es muy fácil, ¿no? Tienes que obedecer a tus padres. No, contaba historias. Resulta que un niño no obedeció a sus padres un día y le pasaban cosas terribles. Entonces, ese sí quería aleccionar a los niños y decirles qué es lo que debes hacer, obedecer a tus padres. Cosa que, bueno, es cierto, pero se puede decir de otra manera. Muchachos, nos queda muy poco tiempo de esta charla, de esta presentación. Si alguien más tiene alguna pregunta o comentario de volada, porque ya no nos van a sacar, pero... Llega el papelito de, quedan 5 minutos. Exacto. Hace un momento me quedé pensando por qué se tardó 15 años en escribirlo. Si fue por los editores o por qué razón. Pues porque a veces no se me ocurren las cosas. Es nada más así. Hay veces que un libro sale muy rápido y a veces no. Y pues, tardé nada más así, lo había yo olvidado. Y de pronto volvía. Yo de vez en cuando le daba así una repasada. ¿Cómo le hago? Pero lo volví a olvidar. Entonces, bueno, finalmente este año vino la iluminación y las musas me susurraron al oído. Inchi Farofe, ¿sabes qué? ¿Alguien más tiene algún comentario? Les voy a contar una cosa rapidísima. Fíjense que hubo un momento hace un par de años o un año en que todavía lo seguimos haciendo, pero esa ocasión fue especial. Fuimos a una escuela en una zona marginada de la Ciudad de México y llegamos y los chavos habían leído La peor señora del mundo y entró Pancho y todos los niños de la escuela empezaron a decir al unísono: en el norte de Turambul había una vez una señora que era la peor señora del mundo. ¿Qué sentiste allí, Pancho? Sí, eran así como 400 niños de memoria diciendo las primeras páginas de La peor señora del mundo. Pues sí, uno sentía así como una emoción así terrible. Maravillosa. Pues ojalá que se acerquen a Inchi Farofe. La novedad que presenta el Fondo de Cultura Económica está en la colección A la orilla del viento. Y si no me equivoco, Pancho va a firmar, ¿verdad? Exactamente. Sandrita. Está en el Fondo de Cultura Económica y bueno, aprovecho para agradecerles a nombre del Fondo de Cultura Económica que hayan estado con nosotros, que disfruten mucho el libro. Y ahorita firma Francisco, ahí en el que están F2 del Fondo de Cultura Económica. Los esperamos. Gracias, Sandra Montoya. Sandrita, gracias. Gracias, Pancho.